Quiero saludar a todos los hermanos que están acompañándome en este momento, juntos con la palabra de Dios que vamos a estar compartiendo en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Y estamos hablando de los milagros en el desierto y la provisión de Dios en el milagro. La provisión de Dios en el desierto. Vamos a estar hablando de la provisión de Dios en el desierto. Dios nos lleva a los desiertos y es un periodo difícil porque es de humillación. Nos hace pasar por ciertas necesidades, pero justamente para poder proveernos milagrosamente en ese tiempo de humillación, de necesidad y de debilidad. Y vamos a compartir Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. No solamente Dios proveía a su pueblo después de haberlos introducido en el desierto, como nos dice el versículo 3, Deuteronomio 8.3, vamos a ver primeramente para tener un poquito la guía de lo que estamos compartiendo. Deuteronomio 8.3 dice: y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocían ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo de pan vivirá, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Dios proveía a su pueblo cada mañana el maná que descendía del cielo. Yo estuve haciendo un cálculo aproximado para 2 millones de personas ser alimentadas por lo que dice la Biblia, de la medida de una efa por persona. Estamos hablando de casi 4,5 toneladas de maná diario por 40 años. ¿Qué les parece? 4.400 kilos diarios para poder alimentar al pueblo de Dios de una manera milagrosa. Nunca faltó la provisión del maná, el pan del cielo. Pero no solamente el milagro era la provisión del maná, sino vamos a ver en el versículo 4 algo muy interesante. Dice: tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Y vamos a estar hablando en primer lugar de este concepto del versículo 4, la primera parte. Tu ropa no se gastó sobre ti. Tu ropa no se gastó sobre ti. Indudablemente que cada uno de los israelitas que fueron liberados de la cautividad de Egipto, donde estuvieron 430 años, sometidos como esclavos, la mano de obra hebrea gratis de los egipcios por todos esos años, y hemos hablado, y lo vamos a repasar, cómo fue que Dios proveyó, porque recordemos que ellos eran esclavos, y por ser esclavos hebreos, su ropa que tenían ellos, que podían poseer, eran ropas de esclavos. Pero antes de sacar Dios a su pueblo de Egipto, vamos a ver allí, vamos a repasar en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, vamos a ver cómo Dios proveyó esa ropa, esa túnica. Éxodo capítulo 12, versículo 35, dice: los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios para que les concedieran lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Ahora es interesante porque cuando Dios nos liberta, como Dios libertó a su pueblo, no podemos seguir con las mismas ropas de esclavos que ellos tenían, sino que Dios había profetizado ya
lo podemos volver a repasar allí en el capítulo 3 de Éxodo. Dios ya le había adelantado, antes que Moisés vaya a libertar a su pueblo, una profecía también que se cumplió acá en el versículo que leímos recién. Éxodo capítulo 3, versículo 21. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y al que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. ¿De dónde sacaron la ropa? ¿De dónde sacaron la ropa? La ropa fue obtenida de los egipcios. Y cuando pidieron ropa, seguramente eran ropas hermosas. No le iban a dar una ropa usada, gastada, sino la mejor ropa, la más elegante que podían tener los egipcios. Fueron, por obra y gracia de Dios, tocando a los egipcios, hallaron gracia y les proveyeron para ellos, para sus hijos y para sus hijas. Y es algo hermoso, ¿no? Porque Dios no quería solamente darle liberación y libertad a su pueblo, sino que pudieran vivir ya no con esa ropa de esclavos, no con esas ropas de harapos, sino con túnicas, con ropas hermosas, espléndidas, provistas por Dios, tocando el corazón de los egipcios. Y aquí profetizado, como lo vimos en Éxodo 3, 21 al 22, y cumplida la profecía, como leímos ya en Éxodo 12, 35 y 36. Y pensando un poquito en esto, mis amados hermanos, cómo Dios viste siempre al hombre. Dios provee no solamente el pan, sino la ropa. Pero también cuando hablamos de vestimenta, en cierta forma y en cierta manera, en lenguaje figurado, podemos hablar que también nosotros antes éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo el dominio de Satanás y estábamos vestidos con esa vestidura como los egipcios, como los hebreos, cuando estaban en Egipto. Con ropa de esclavo, con ropas de harapo, y muchas veces el hecho de la vestimenta nos habla de la provisión de Dios, no solamente en la ropa física, sino en la justificación. En la justificación. Dios siempre provee esa justificación al hombre. El hombre no puede hacer nada, Dios es el que justifica. Y tenemos algunos cuadros que nos hablan de este concepto. Por ejemplo, cuando estaba pensando, por ejemplo, en la historia, vamos a ver, de José. Recordarán que José fue vendido por los hermanos como esclavo a Egipto. Vamos a ir a Génesis capítulo 41. Él va a ser comprado por Potifar. Y como era un hombre fiel, lo puso como el mayordomo principal de su casa y le entregó todo lo que tenía en su mano, hasta que la esposa de Potifar puso sus ojos en José, quiso acostarse con él, él no cedió y ella lo acusó falsamente, y termina José siendo inocente, acusado por la esposa de que quiso abusar de ella, y Potifar le cree a la esposa y José va preso y va a permanecer. Nos dice el capítulo 41, versículo 1, aconteció que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño, y he aquí que soñó que estaba de pie junto al Nilo. Ahora, ¿cuánto
tiempo permaneció José en la cárcel? Siendo inocente. Nos dice el versículo 41, 2 años. 2 años encerrado en una cárcel injustamente. Pero José siguió siendo fiel a Dios. Y el carcelero le dio la responsabilidad de hacerse cargo de todos los otros presos y halló gracia ante los ojos del carcelero. Pero llegó el tiempo de su liberación, el tiempo de su libertad, porque Dios va a obrar a través del sueño de Faraón. Nadie lo puede interpretar en el reino hasta que se va a acordar el jefe de los panaderos que hay una persona, cuando él estuvo preso, que le dijo y le interpretó el sueño a él, por lo cual fue liberado y volvió a la presencia de Faraón. Y él había prometido que iba a hablar para tratar de interceder para que José saliera de la cárcel, cosa que se olvidó. Pasaron 2 años. Y entonces este hombre le va a decir, hay un hebreo que puede, Faraón, interpretarte el sueño. Obviamente, por revelación de Dios, lo va a hacer. Y vamos a ver allí, que ustedes me puedan acompañar, en el versículo 13. Aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió a mí. Me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. O sea, le va contando la experiencia este hombre, cómo le interpretó el sueño al jefe de los panaderos, a Faraón, y le dice, mira, él es el único que puede interpretarlo. Mira lo que es el versículo 14, quiero que me acompañen. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse, de cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. ¿Ven? Prisionero en la cárcel. El vestido de preso, el vestido de esclavo debe ser quitado y vestirlo con vestiduras nuevas, resplandecientes. Es una figura de la justificación, la ropa. También recordaba, en el caso, yendo al Nuevo Testamento, vamos a Lucas capítulo 15, vamos a encontrar en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que él dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde? Y bueno, se fue a una ciudad apartada y así vivió perdidamente. Versículo 20. Pero en un momento va a haber hambre y va a reflexionar y va a arrepentirse. El hijo pródigo dice versículo 20. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalia en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Cuando el hijo pródigo vuelve arrepentido, vuelve con vestiduras de harapo, vuelve y no tiene algo digno. ¿Y qué hace el padre? Y el padre dice, traed la mejor ropa y vestidlo. ¿Qué fue lo que hizo Dios con su pueblo Israel? Los liberó de la esclavitud de Egipto, pero los vistió con ropas espléndidas, con túnicas que los egipcios cedieron, entregaron voluntariamente para que ellos pudieran salir de ese lugar, no como esclavos vestidos, sino como libres. Entonces la ropa tiene que ver con un estado de ánimo, ¿no? Con un proceso terminado y con un nuevo comienzo.
Y esas ropas del viejo pasado, tirarlas, basura. Y ahora ser vestidos con esa ropa nueva, espléndida. Y salir como libres cuando pasaron por el Mar Rojo. Y nos dice también Isaías 61. A nosotros que somos también, hemos sido esclavos. Hemos estado atrapados en el pecado, bajo el dominio del diablo. Y un día el Señor Jesucristo nos libertó y también nos vistió. Hablando figurativamente, nos justificó. Y nos dice Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¿Qué dice Isaías? Dios me ha vestido con ropas de salvación. ¿Ven? La ropa tiene que ver también con un nuevo comienzo, una nueva vida, como el hijo pródigo, como José, como Israel, como nosotros que somos sus hijos, hemos sido vestidos con ropa de salvación. No tenemos tanto tiempo, pero si pensamos en Adán, cuando ellos pecaron, se hicieron delantales con hojas de higuera. Se quisieron cubrir a sí mismos por sus obras y Dios los vio desnudos. ¿Y qué hizo Dios? Sacrificó un cordero y los cubrió con pieles y Él los vistió. Siempre la justificación es un acto de Dios al hombre. Y Él es el único que puede vestir y cubrir nuestra desnudez, nuestro pecado, nuestra maldad, por medio de su provisión. El cordero había muerto allí en Egipto. Recordarán ustedes en la plaga de la muerte de los primogénitos, y con la sangre habían podido pasar el dintel en el marco, la sangre del cordero, y el ángel del Señor de la muerte, cuando viera la sangre, pasaría el pesaj, pasar por encima, y la muerte no entraría, y ningún primogénito perecería cuando viera la sangre. Ahora, qué hermoso es poder estudiar, porque podemos profundizar un poquito más este concepto. Y volviendo a Deuteronomio capítulo 8, 4, queríamos ver de la provisión de la túnica o de la ropa, de dónde la obtuvieron si eran esclavos, de los egipcios, que hallaron gracia ante los ojos del pueblo hebreo, ante los ojos de los egipcios, por la obra de Dios. Entonces ellos salieron con vestiduras o vestidos de personas libres en el desierto. Ahora, no tenían dónde comprar, no había dónde poder proveer. Ahora, ¿cómo iban a hacer con esa túnica que tenían, que habían traído de Egipto? Iba a tener una característica y un milagro de Dios, porque dice el versículo 4 del capítulo 8 de Deuteronomio: tu ropa no se gastó sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios proveyó esa ropa nueva, pero también era una ropa indestructible. Era una ropa que podía soportar 40 años. El sol intenso del desierto, el frío intenso del desierto, el desgaste del uso diario de tener una ropa 40 años, y siempre que ellos podían tenerla o lavarla, estaba impecable, con sus colores vívidos. Ahora hay que ponerle 200 millones de productos a la ropa para que más o menos se vea como en buen estado. Pero Dios hizo ese milagro para su pueblo. Primero le proveyó la túnica, la ropa. Pero no solamente la proveyó, sino la hizo indestructible. ¿Qué les parece, mis hermanos? Es maravilloso pensar en esto, ¿no? Y fíjense lo que dice Nehemías. Vamos al libro de Nehemías.
cuando habla de la historia en el capítulo 9 de Israel, recordando los padres de Nehemías. Y en en Nehemías capítulo 9, vamos a ver allí en el versículo 21. Nehemías 9, 21. Nos dice la palabra de Dios: por 40 años proveíste para ellos en el desierto, y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. Ahí lo dice Nehemías. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. ¿Qué te parece, mi hermano, tener una ropa indestructible? Una ropa que no pierde color. Una ropa que no perece con el paso del tiempo. No estamos hablando de un año o dos, 40 años podía resistir esa ropa provista por Dios. Y eso es algo magnífico. Pero no solamente la ropa que tenían, el vestido, la túnica, sino vamos a ver que también tenían sandalias indestructibles. ¿Dónde está eso? Vamos a Deuteronomio, capítulo 29. Esto es un combo. Viene el vestido, la túnica indestructible con un par de sandalias también indestructibles. ¿Qué les parece? Ese es el milagro en el desierto. Y nos dice allí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 5, se los leo: yo os he concedido durante 40 años en el desierto, no se han gastado los vestidos sobre vosotros, y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. Lo vuelvo a leer. Yo os he concedido durante 40 años en el desierto, no se han gastado los vestidos sobre vosotros, y no se ha gastado la sandalia de vuestros pies. Esas sandalias que también tenían en conjunto con el vestido podían resistir durante 40 años. ¿Qué les parece? No hay que pensar en ropa, ni en calzado, ni en comida, porque Dios milagrosamente proveyó a Israel, no un día, no 2 días, 40 años, en un desierto que sí es difícil, que sí es terrible, que sí es humillante, pero es allí donde uno puede experimentar en ese desierto los milagros de la provisión de Dios, o la milagrosa provisión de Dios. Y esto es algo fantástico. Y también estaba meditando un poquito sobre la ropa, características que solo Dios puede dar a la ropa. Fíjense, otro ejemplo que me vino a la mente, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, vamos a ver allí, ya hemos estudiado y compartido esta historia de Mesac, Sadrac y Abednego, que fueron echados en el fuego del horno que ardía 7 veces más. Y en el capítulo 3, versículo 27, nos dice la palabra de Dios, Daniel 3:27, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos. Dios nos pone en situaciones imposibles, que te tiren al fuego y al horno, y estas ropas podían resistir la llama, la alta temperatura, ni siquiera el olor a humo había en sus mantos. Y ese es nuestro Dios.
un Dios que no solamente nos hace libres, es un Dios que puede darnos el vestido, en el caso de los hebreos, indestructibles, sandalias indestructibles. Pero también hay otro hecho, volviendo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, otro hecho que no podemos pasar por alto, porque son milagros que están expresados en cada parte del versículo. Nos dice en el versículo 4, tu ropa no se gastó sobre ti, ya hemos hablado. Y aquí está la otra parte, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. No sé si les ha tocado salir un día de verano al centro y uno se pone el calzado y sale, y si tiene que caminar varias cuadras, cuando vuelve a la casa, ¿cómo vuelven esos pies? Vuelven hinchados los pies, y uno se saca el calzado, los tira y se pone las ojotas al toque, ¿no? O los crocs, lo que te quede cómodo. Vos querés que el pie se libere porque está completamente hinchado. Y este detalle que se menciona en la escritura no es un dato menor, porque esto fue un milagro. Poder caminar por las arenas ardientes del desierto y que tu pie no se hinche, era un milagro divino. No solamente Dios obraba en el maná, el alimento, no solamente en la ropa indestructible, no en las sandalias que eran irrompibles, sino, Sandra, ¿qué más? Que no se le hincharan los pies. Estaba estudiando un poquito, y el hinchazón de pies, si uno lo habla, digamos, a nivel médico, eso se llama edema periférico. Vayan anotando. ¿Qué es el edema periférico? Es la acumulación de agua en los tejidos y músculos de las extremidades inferiores. ¿Por qué se hinchan los pies? Por una acumulación de agua en los tejidos y músculos de las extremidades inferiores. ¿Y eso qué genera? El calor dilata las venas. Y entonces las paredes pierden elasticidad. Y es más difícil la función de bombear la sangre desde las piernas al corazón. Por eso se hinchan los pies. Tiene una explicación médica. ¿Cómo se llama pie hinchado? Edema periférico. Así que la próxima vez que vengas del centro, ¿sabes qué te pasó? ¿Cómo estás? Tengo este edema periférico que me está matando. Pie hinchados, como dice la palabra. Jamás Israel tuvo este problema que sería mortal para estar en un desierto por 40 años caminando en 50, 60 grados de temperatura sobre los pies, 70 grados en un desierto, y que eso no te afecte para poder movilizarte. Por eso, mi hermano, cada palabra, cada detalle tiene una significancia, tiene un valor importante, porque estamos hablando de la provisión de Dios en el desierto. Y Dios había cuidado cada aspecto de sus hijos, de los 2 millones de personas, que cada día 4,5 toneladas de alimento para el maná, esa túnica indestructible, esas sandalias irrompibles, esos pies que uno siempre lo veía y estaban maravillosos, sin hinchazón. Era el milagro maravilloso y majestuoso de nuestro Dios con su pueblo en el desierto. Pero ellos no podían ver, mis amados hermanos, no podían ver los milagros, solo se concentraban en las cosas negativas. Y ellos se vivían, en vez de agradecer, se vivían quejando, vivían murmurando y vivían siempre anhelando su pasado de esclavos en Egipto. Y saben que Dios, tenemos que tener cuidado, porque Dios nos pone en las circunstancias que estamos, sean agradables o desagradables, sean lindas o sean feas,
Job decía, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Cuando la esposa de Job se rebeló y le dijo, maldice a Dios y muérete. Job dice, tenemos que aceptar el paquete completo que Dios nos envía. Tenemos que estar agradecidos por lo bueno, pero también por lo malo que llega a nuestra vida, porque lo malo tiene un propósito bueno. Y podemos, si tenemos un corazón y un conocimiento, cada día enfocarnos en lo que Dios nos da diariamente. Estamos quejándonos porque no podemos salir, porque no podemos hacer esto, porque no podemos correr, pero no estamos viendo que estamos sanos, que el virus no nos ha afectado, que no tuvimos que tal vez enterrar un familiar con coronavirus. Y eso es peligroso, porque habla de un corazón que se queja y que murmura, por lo cual Dios está mirando tu actitud. Y más si somos líderes y pastores, que estamos publicando a veces estados y no cuidándonos de que los hermanos nos están viendo, que somos referentes. No somos perfectos, pero tenemos que tener cuidado de nuestras afirmaciones y opiniones. Porque cuando Dios les mandó 12 príncipes a reconocer la tierra para ver lo que Dios le iba a dar, cuando volvieron con un concepto totalmente negativo y dijeron, no vamos a poder. Hay gigantes, hay murallas hasta los cielos. Y el pueblo se desanimó por la opinión de esos 10 líderes. Y lo que provocó fue que Dios dijera, ok, esta generación que no ha podido ver los milagros, ni poder agradecer cada día por todo lo que Dios hace para cada una de nuestras vidas, no son dignos de entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, por cada día que han reconocido la tierra que yo les iba a dar, 40 días, será un día, un año. Y 40 años quedarán sepultados esta generación incrédula en el desierto. Alguien sacó el cálculo de que eran 90 funerales diarios en el desierto de gente que moría por su incredulidad. Por eso debemos cuidar nuestro perverso corazón. Porque Israel es un ejemplo para nosotros, para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado el fin del siglo. Y no tener ese corazón negativo que se queja, que murmura contra Dios y se queja de las circunstancias donde Dios nos ha colocado. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el Instituto Bíblico hace muchos años. ¿Saben? La comida, honestamente, yo estudié en el año 84 al 87. La comida no era muy buena. ¿Saben por qué? Porque éramos 400 alumnos y más o menos, por decir una referencia, 150 pagábamos la cuota y otros no podían. Entonces comíamos con la de 150 a 400 y la comida entonces no era de lo mejor. Pero era lo que había. Cuando uno se bañaba los primeros 10 con agua caliente y lo demás tibia, fría al último. Porque el termo no daba abasto. Los baños eran afuera. Había que salir de las cabañas, atravesar todo ese patio en invierno con el frío de la helada de la laguna de monte. No teníamos calefacción en las cabañas. Teníamos unas estufas que o morías intoxicado por el monóxido de carbono o te morías de frío. Pero, ¿saben qué? Éramos felices ahí. Y podíamos dar gracias a Dios. Y Dios formó nuestros corazones en ese lugar. Si yo voy hoy a Palabra de Vida, no puedo creer lo que es de lo que era. Pero a veces podemos tener todas las cosas servidas, lo mejor, y nunca vamos a estar conformes, y nunca vamos a ser agradecidos. Y siempre va a haber algo malo para criticar y cuestionar. Tenemos que tener cuidado con ese perverso corazón.
porque Dios nos ha puesto ahí. Y muchas veces cuando le quería recordar, nosotros comíamos de lunes a viernes allí y sabíamos de memoria la comida. El lunes cuando llegábamos de viajar del ministerio el fin de semana, yo por ejemplo viajaba 6 horas y llegaba a la noche y estaban los fideos, yo le había puesto los fideos en comunión. ¿Por qué los fideos en comunión? Porque eran un bodoque así, te lo tiraban ¡tac! Y eran todos uno en el Señor. Y había que dar gracias antes de comer esos fideos. Decir, Señor, te damos gracias por estos fideos. Pero, ¿cuántos compañeros tenía muchas veces que vivían diciendo, esta comida, esta porquería, esto de vuelta? Cuando nos tocaba la sopa, si te tocaba 4 o 5 fideos, gloria a Dios. Era agua, era caldo. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos estaba preparando y formando en ese lugar. Pero muchas veces uno vive quejándose, en vez de ver la provisión de Dios, la protección de Dios, los milagros de Dios. Y nunca Dios te va a mostrar los grandes planes que tú tienes, que Él tiene, para tu vida, si tú no eres una persona agradecida. Si no puedes agradecer por los desiertos, si no puedes agradecer por la vida que tienes, por la salud que tienes, por la ropa que tienes, por la casa y el techo y la comida que Dios te da. Y recuerdo a un amigo mío, cuando teníamos una reunión especial, los días miércoles, que era la reunión de UME, Unión Misionera Estudiantil. Y ahí vos te tenías que poner las mejores pilchas que tenías para ir a esa reunión especial. Y tenía un amigo mío, José Luis Ferrero, y él me decía, che Luis, tenemos UME, adiviná qué me voy a poner hoy. Y yo le decía, pantalón azul, camisa blanca, corbata azul, zapatos negros. Al otro miércoles me decía, che Luis, tengo UME, ¿qué me voy a poner? Adiviná. Pantalón azul, camisa blanca, corbata azul, zapatos negros. ¿Por qué? Era la única ropa por ahí más decente que tenía para poder ir a esa reunión especial. No tenía otra ropa. Era la única, pero uno iba con esa alegría, uno iba con ese ánimo de poder tratar de que Dios vaya a hacer algo con nuestras vidas. Pero no podemos soñar con ser grandes misioneros o siervos de Dios si no estamos viendo los milagros de Dios en los desiertos. Dios está probando nuestra actitud y nuestro corazón en medio de tantos milagros que hace. Tenés a tu mamá, tenés a tu papá, tenés a tus hermanos, disfrútalo, dale gracias, compartí con ellos. Dale gracias porque un día no lo vas a tener y lo vas a extrañar y vas a llorar y vas a decir qué lástima, ¿por qué no lo disfruté? ¿Por qué no compartí más? ¿Por qué no me gocé con ellos? Y ese es el corazón que tenemos. La carne se vive quejando. Tenemos que cuidar nuestro perverso corazón y tener un corazón más agradecido. Poder ver los milagros que Dios hace cada día al poder abrir los ojos y ver la luz, respirar el aire, poder tener un trabajo, una provisión, ropa, comida, techo, familia. Dios nos está protegiendo cada día y proveyendo y hace milagros, lo sigue haciendo. Pero a veces no podemos llegar a ver los milagros de Dios. Y quisiera terminar con Mateo, porque Dios proveyó a Israel en el desierto, ¿no es cierto? Cada día 2 millones de personas juntaban el maná que descendía del cielo. Y Dios lo sustentó 40 años. Esa túnica estaba espléndida siempre, vívida en los colores, indestructible. Esa sandalia, un lujo. Los pies, nunca hinchados. Pero ellos no podían ver al Dios de los milagros. Ellos querían volver. Pero vamos a ver allí en Mateo,
Justamente, hermanos, el Señor Jesucristo, el más grande de los maestros, en Mateo capítulo 6, vamos a ver allí en el versículo 25. Mateo 6, 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6:25. ¿Está bien? Lo vuelvo a leer. Miren lo que dice el Señor. Por eso os digo, nos dice el Señor, no os preocupéis. Esa palabra preocuparse nos habla de estar ansioso acerca de algo específico. Estar ansioso nos habla de tener un cuidado que nos perturba, algo que produce congoja, y estamos fijos en eso y no podemos avanzar. Esa es una persona que está preocupada, afanada. No puede estar viendo otra cosa, está enfocada en eso. Y Dios dice, no se preocupen, no se afanen, por qué van a comer o qué van a beber, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y nos va a hacer un ejemplo. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Nosotros vivimos en un terreno en Capilla, nuestra casa es bastante grande y tiene árboles. Y a mí me encanta las aves. Tenemos calandrias que ya tienen varias generaciones que ponen sus nidos en nuestro terreno y se van criando los pichones y así sucesivamente. Y uno los ve a esos aves como cantan, como no tienen ningún tipo de pesar ni preocupación. Y uno las ve y están espléndidas, están gorditas. Y hay millones de aves. Sin embargo, dice que Dios alimenta a las aves. Y dice Dios, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿No tenemos más valor que un pájaro? Siendo que somos hijos de Dios. Si Dios puede alimentar un ave, ¿no puede alimentar a su hijo? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, o sea, puede añadir una hora al curso de su vida? Ve que la ansiedad no soluciona nada, la complica nada más. Versículo 28. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. Y si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Si Dios viste a un lirio de esa forma espléndida, que ni Salomón tuvo esa esplendidez, que es temporal, que es para tirar y echar al fuego y al horno, ¿cómo podemos nosotros dudar de que Dios proveerá? ¿Proveerá la ropa? ¿Proveerá la comida? Y fíjense el versículo 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Versículo 31, Dios dice, no te estés preocupando diciendo, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y con qué nos vamos a vestir? No podemos vivir pensando de esa forma, porque dice el versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas esas cosas. Que necesitáis de todas esas cosas. Los gentiles está hablando de aquellos que no conocen a Dios.
de aquellos incrédulos que no tienen fe. Ellos sí pueden vivir preocupados, pero no tú que eres hijo, yo que soy hijo del Padre, porque dice que vuestro Padre, mira lo que dice, vuestro Padre Celestial sabe qué necesitáis de estas cosas. Dios sabe las necesidades que tenemos. Yo soy padre de 4 hijos y he sabido desde que vinieron al mundo cuáles eran sus necesidades. ¿No es cierto? Primero, una ropa, un pañal, después un biberón de leche, etcétera, y así. Y Dios nos da esa capacidad como papá de poder trabajar y proveer a nuestros hijos. Ellos no se preocupan por las deudas, no se preocupan por lo que van a comer, porque eso es la responsabilidad de los padres. Entonces la preocupación no debe ser tuya ni mía, es la preocupación y ocupación de Dios. Dios es nuestro papá, Él es nuestro papá proveedor, Raquel. ¿No es cierto? Dios es nuestro papá proveedor. Nunca vi una calandria con el ala caída y le estuve charlando y digo, ¿qué te pasa que estás así que no cantás hace 3 días? No, porque no sé qué voy a comer. Las fábulas de Esopo, ¿no? La calandria canta y no está preocupada. Disfruta cada día. Tiene sus polluelos y son fieles porque Dios, vuestro Padre, las alimenta. Por eso, mis amados hermanos, la única preocupación que debe tener un hijo de Dios, versículo 33, está allí. Pero buscad primero su reino, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo vuelvo a leer. Pero buscad primero su reino y su justicia. Esa debe ser nuestra preocupación. Poner a Dios como número 1 en nuestra vida, como prioridad. Poner al rey y su palabra, podríamos traducirlo así. El reino, el rey, en tu corazón, que Él sea Señor. Como dice allí su palabra, ¿no? En primer lugar, su reino y su justicia. Su justicia, su palabra manifestada en la Biblia. Preocúpate porque Dios esté en el centro de tu vida. Y por lo que uno va conociendo de la palabra, ponerla por obra. Y no te preocupes porque todas las demás cosas, si eso está en su lugar donde debe estar en orden, Dios primero, la palabra de Dios como obediencia en mi vida, Dios te va a añadir todas esas cosas. No solamente el pan, la comida, la ropa, el trabajo, las necesidades que puedas tener, Dios proveerá. Pero tener cuidado, porque Israel no podía ver los milagros que hemos estudiado hoy en el desierto. Que podamos verlos, que podamos ser agradecidos por la comida, por la ropa, por las personas que nos rodean, por el techo que tenemos, por el trabajo, por la salud o la enfermedad si viene a nuestra vida. Que Dios pueda bendecir su palabra, mis amados hermanos, y que pueda ser de ánimo y de aliento este estudio, ver los milagros en el desierto. Dios les bendiga y bueno, nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite, el próximo domingo.